Con este saxofonista increíble que viene, que estaba presenciando la historia y musicalizando la historia desde el Líbano, les contamos que hoy tenemos una invitada muy especial. Lucía Pérez es la representante de Amnistía Internacional. Y bueno, ya la habíamos invitado antes de que explotara todo el mundo. Hoy hablamos por teléfono para ver si efectivamente hacíamos la entrevista, porque qué difícil cuando tenemos tantas cosas para hablar. Pero bueno, acá estamos. Bienvenida, Lucía. Buenas noches. Bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Este es un programa nuevito que está tratando de hacer lo que puede con la realidad internacional. No, me encanta. Está buenísimo que podamos traccionar esas conversaciones. Así que en días complejos como mencionaban ustedes, y bueno, es parte de nuestro trabajo también monitorear esas situaciones. Bueno, es un conflicto de larga data y que se viene ampliando también. Es cierto que veníamos como a conversar más sobre el informe anual y la realidad un poco de Uruguay, pero también en este contexto me parece que es importante recuperar un poco el claim de lo que buscan como el espacio internacional y la responsabilidad también de la comunidad internacional en los distintos conflictos. Sin duda, el que venían hablando, tiene un nivel de recrudecimiento gravísimo. Desde Amnistía Internacional venimos denunciando el genocidio de parte de Israel sobre la población palestina. Me parece que eso ya venimos conversando, y bueno, en diciembre Amnistía Internacional lanzó un informe específicamente sobre esto, documentando por qué estamos hablando de un genocidio. Y bueno, antes habíamos hecho un informe sobre el apartheid. Es decir, es un conflicto que se viene recrudeciendo y que va tomando matices que van agravando la situación. Pero bueno, el foco también de nuestro trabajo tiene que ver con poner esto sobre la mesa y poner el foco en lo importante, y es el resguardo de la población civil, ¿no? Me parece que ese es el punto, que es acá lo que se está incumpliendo. También el cercenamiento y la imposibilidad de que llegue la ayuda humanitaria. Entonces, bueno, hay que pensar como en varias dimensiones. Ese es como nuestro foco, denunciar, por supuesto, y sí tiene que ver Uruguay, tiene que ver el mundo entero en el involucramiento en la denuncia, que es una parte importante del trabajo. No es lo único, porque está bien denunciarlo, está bien reconocerlo, pero evidentemente estamos necesitando otro tipo de acciones, ¿no? Ustedes hacen además recomendaciones para los países, sí, en sus informes, etcétera, y por ahí vamos a ir. Sí, la primera pregunta, como para tocar este tema y después pasar a los demás. En el informe se mencionaba que, bueno, se denunciaba también el cambio de postura del gobierno uruguayo durante 2023 y 2024, que nunca se expresó, incluso se abstuvo de votar en varias votaciones en Naciones Unidas, y ustedes hablaban de cómo, bueno, más que la denuncia, también el problema es el silencio, que no ayuda y muchas veces es más cómplice. ¿Cómo ves este cambio, como nosotros les decíamos, relativamente tímido de discurso, pero cambio en fin, que tuvo este nuevo gobierno y bueno, estos idas y vueltas que están teniendo también? Bien. Bueno, nosotros como todos los años presentamos el informe anual, que es un informe global que recoge el estado de situación de los derechos humanos en el mundo, y aquí en la sección de Uruguay siempre hacemos un repaso específico, hacemos un zoom en lo que llamamos el capítulo ampliado, y parte de lo que este informe recoge la actuación de Uruguay sobre los principales temas de derechos humanos en 2024. Y bueno, uno de los puntos que traemos en el informe, y que es un señalamiento sí a Uruguay, tuvo que ver con el retiro de Uruguay de los espacios multilaterales, ¿no?, respecto a los derechos humanos en general. Creo que ahí, específicamente sobre el conflicto, ¿no?, sobre la situación humanitaria en Gaza, tuvimos que decir por esto, porque digamos, el silencio fue absoluto. De hecho, nosotros sobre otros asuntos teníamos diálogo, ¿no? Este informe recoge, como les decía, 2024, o sea que me estoy refiriendo también a los procesos en la administración anterior, pero bueno, puedo contar un poco ahora en dónde están nuestras conversaciones también en relación con esto. Y bueno, y el tema sobre la postura de Uruguay en relación con este conflicto, con esta situación en particular, fue uno de los puntos sobre los que no pudimos establecer el diálogo, ¿no?, con nuestra Cancillería en su momento, y ¿Con ninguno de los cancilleres? Sí, con otros temas.
No, con ninguno en este punto. Pero bueno, sí, sobre otros asuntos, en el marco de la Asamblea General de la OEA, por ejemplo, logramos una reunión con el ex canciller Paganini, que recibió la delegación de Amnistía Internacional, pero bueno, en otro orden de asuntos, ¿no? Pero sobre este punto en particular, sobre la postura de Israel y sobre el genocidio de la población en Gaza, bueno, ahí no tuvimos este punto de diálogo y estábamos, por supuesto, denunciando también y exigiéndole a Uruguay que retomara su postura histórica de defensa y protección a la población civil en los conflictos, involucrándose, ¿no?, llamando a la comunidad internacional y también reconociendo la responsabilidad, ¿no?, de los estados parte de las Naciones Unidas en gestionar también y establecer parámetros y lineamientos claros sobre cómo afrontar una situación de estas características que, por supuesto, que trasciende totalmente, obviamente hay población específica afectada, pero que en realidad involucra al mundo, ¿no? Entonces, sí, ahí no hay que ser palestino para denunciar esta situación. No. Y esto es lo que decimos siempre, ¿no? Tomarse la injusticia como algo personal y en realidad es un genocidio del que estamos siendo espectadores y espectadoras, ¿no? Entonces ahí, pero bueno, ampliando sobre este punto, sí, en el informe planteamos una preocupación que tiene que ver con el retiro, ¿no?, más general de Uruguay sobre estos espacios, la no renovación de su membresía en el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? De alguna manera son todas señales que le veíamos con mucha preocupación, porque es cierto que Uruguay tiene un perfil internacional de reconocido, ¿no?, de apego a los estándares internacionales y también de participación activa, ¿no?, en estos espacios. Siempre, bueno, calibrando, ¿no?, como decimos nosotros, el peso en modo Uruguay, pero bueno, en estos contextos de tanta polarización, el rol de estados como el nuestro se tornan claves, ¿no?, para poder establecer diálogos, para tener otras voces, tal vez menos dominantes en algunos asuntos, pero muy relevantes para colocar, para exigir también que en estos procesos de negociación, lo que se llama el wording, ¿no?, el texto, los textos que resulten de las resoluciones y de las negociaciones estén apegadas y amplíen, ¿no?, se apeguen cada vez más a los estándares internacionales. Entonces hay un rol para jugar allí, que es un poco las recomendaciones que hacemos y el pedido y la exhortación que le hacemos al Estado uruguayo y sobre el que hemos tenido algunas conversaciones con algunas autoridades. Y bueno, sobre la pregunta que me hacían respecto a, bueno, cómo veíamos estos corrimientos o estas señales, ¿no?, de recuperación tímida, como bien decías, ¿no?, tímida, de lo que fue la postura de Uruguay, que ya no es, porque es esto, ¿no? Es una recuperación tímida, el haber votado ahora en una solicitud de alto al fuego recientemente, o sea, sin duda vamos por el buen camino, pero de alguna manera lo que vemos es tímido, está costando ponerse otra vez en sintonía. De cualquier manera es importante reconocer que hay señales y que parte de los intercambios que hemos tenido y las señales que son de conocimiento público tienen que ver con un acercamiento, ¿no? Después, bueno, hay como algunos matices sobre los términos, ¿no? O qué conceptos se utilizan. Las palabras son importantes. Es importante llamar a las cosas por su nombre y esto, desde la organización que represento, para nosotros es un genocidio, está investigado, está documentado y hay suficiente evidencia de eso. Entendemos, por otro lado, que hay otros niveles de negociación, pero me parece que no hay que subestimar aquí los términos y llamar las cosas por su nombre, porque eso es parte también del rol que cumple la comunidad internacional, ¿no?, en el señalamiento de lo que está sucediendo y de encontrar, por supuesto, de generar las condiciones. Respiro hondo porque es un conflicto en el que no estamos viendo tanta capacidad de puntos de encuentro y de negociación. Está costando mucho las pequeñas pausas humanitarias que se han hecho, que no se han respetado, ¿no? Es muy violento de seguir y lo seguimos de lejos, pero es muy cruel lo que está sucediendo, entonces realmente requiere de un ejercicio reflexivo y de denuncia de todas las personas, ¿no?, donde sea que estemos en el mundo, y por supuesto un involucramiento de alto nivel de las autoridades en este asunto. O sea que eso es parte de lo que estamos planteando como en nuestro análisis del informe. Esperamos que Uruguay pueda pronto ponerse de pie nuevamente en estos espacios y jugar el rol que tiene que jugar de acuerdo, ¿no?, a las condiciones, a sus posibilidades institucionales, pero que sin duda tiene mucho para aportar en estos espacios. Ojalá que retome su interés de ser parte del Consejo de Derechos Humanos, ojalá que siga apostando a los espacios multilaterales. Ahora, a finales de este mes,
se va a celebrar una nueva Asamblea General de la OEA. Sabemos que el contexto de nuestra región también es hiper complicado. Pero bueno, ahí nosotros venimos conversando bastante a nivel interno de la organización y con el equipo aquí también a nivel nacional. Mucho tiempo pensamos que esto podía ser un paréntesis, ¿no? Bueno, ¿no? Estos embates más regresivos, ¿no? Que aparte ponen en tela de juicio los avances, ponen en tela de juicio el propio enfoque de derechos humanos y su relevancia, y están teniendo acciones muy claramente regresivas. Sí. Y entonces eso pensamos que era, ¿no? De alguna manera un paréntesis, y entonces, bueno, nos puso de alguna manera en un lugar de observación, de bueno, a ver qué pasa, de tal vez no traccionar conversaciones, profundizar para que no comprometieran los avances, pero bueno, esto no es un paréntesis, ¿no? Es la realidad, este es el mundo en el que estamos. Entonces, yo creo que hay que empezar a cuestionar esta cosa de la medianía, de bueno, nos mantenemos en el molde, ¿no? Porque eso también puede significar que nosotros mismos vamos vaciando esos espacios y vamos vaciando las discusiones, o por no disputar un espacio, o por no disputar un concepto, vamos retrocediendo nosotros mismos por no llamar las cosas por su nombre. Entonces me parece que ahí hay mucho que pensar. Uruguay siempre jugó, la diplomacia uruguaya siempre jugó un papel clave en Naciones Unidas y en todos los organismos multilaterales. De alguna manera, por más de que seamos chiquitos, el voto correcto, el voto o la palabra correcta en el momento correcto, en la circunstancia, fueron decisivos. Se me ocurre, y no es partidario, o sea, Fabregat en su momento, demás. Bueno, cada voto cuenta, ¿no? Cada voto cuenta en el momento. En todos los espacios. Y cada voto cuenta. Trayendo un poco eso y esto de la participación en los ámbitos multilaterales, ustedes al principio del informe, y antes de volver a Uruguay, pero me gustaría preguntarte esto, hablan sobre la crisis global que está viviendo el sistema multilateral y Naciones Unidas, en especial la necesidad de la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo ven el futuro del sistema internacional y que, en resumidas cuentas, cuáles son las perspectivas? ¿Qué hacemos con esto? Después de la guerra. Bueno, evidentemente hay una crisis del sistema, ¿no? Que es muy evidente, y también sobre eso conversamos bastante, porque bueno, esa crisis de legitimidad, estos cuestionamientos que también vienen de parte de los propios estados que lo integran, que ojo, el cuestionamiento en sí mismo, la crítica, puede llegar a ser muy constructiva, pero no estamos asistiendo a ese tipo de críticas, o por lo menos no de parte de todos los estados, sino un repliegue y también de un desmantelamiento, ¿no? Porque quitar recursos financieros a la sostenibilidad de esos espacios, más allá de las limitaciones que tiene, y sí tiene el sistema algunas limitaciones, ¿no? Para hacer cumplir, mencionabas el caso del Consejo de Derechos Humanos, del Consejo de Seguridad, perdón, que bueno, es el más evidente, un poco por su estructura fundacional, ¿no? Y la capacidad, la posibilidad de veto que tienen los estados, los miembros permanentes, que bueno, que no permite que el Consejo cumpla con su función, porque están permanentemente bloqueando las resoluciones y las acciones para las que fue encomendado, para las que fue creado. Entonces, me parece que el primer punto es reconocer, no tapar el sol con un dedo, que el sistema presenta una crisis de legitimidad muy importante y de su capacidad de respuesta, ¿no? La crisis de legitimidad en realidad es arrastrada por su capacidad de respuesta, y ahí hay un punto. Y en particular con la situación humanitaria en la Franja de Gaza, mucho nos hemos preguntado de esto, ¿no? Bueno, ¿qué más se puede hacer que solicitar el alto al fuego, que acompañar, ¿no? Las pausas humanitarias, que hacer llegar toda la ayuda que se pueda, de insistir y presionar también para el engagement, para el compromiso, para que se comprometan también otros estados a la denuncia, para que los estados tomen medidas también comerciales respecto, ¿no? A esos países y al involucramiento que están teniendo en esta situación. Y bueno, y de alguna manera, ¿qué más se puede hacer? Entonces, eso nos lleva muchas veces, nos coloca en un lugar ahí medio complejo de la desesperanza, o de reconocer que estas limitaciones, o a veces la incapacidad del sistema de respuesta, pero por otro lado, pensar que esa es la forma en la que nos hemos dado para solucionar este tipo de situaciones. Y también
yo muchas veces cuando me aborda un poco la desesperanza en ese sentido, me pregunto qué pasaría si no existieran, ¿no? Esos mecanismos de observación, esos mecanismos, esos espacios para exigir el cumplimiento y espacios de denuncia, ¿no? Porque el sistema, tanto el interamericano como el universal y el internacional, tienen este cometido de trascender la situación doméstica, la situación nacional, cuando ahí está todo agotado o no es suficiente con esa capacidad de denunciar en ese nivel. Y entonces creo que siempre llego a la misma respuesta, es que sería todo aún peor, ¿no? Entonces, creo que ahí también, por lo menos la perspectiva que nosotros estamos tomando desde Amnistía Internacional es reconocer esta situación crítica, pero también seguir apostando a las reformas que son necesarias. En el caso del Consejo de Seguridad es clarísimo, pero también en otros. Y eso no va a suceder sin un involucramiento y un compromiso de los Estados parte, ¿no? Entonces me parece que ahí, aún más cuando hablábamos de esto del rol de Uruguay, siempre en estas situaciones son necesarios no solamente las conversaciones o las apuestas o los planteos de los países para mejorar los resultados de los textos de resolución, sino también para traer a otros a la mesa de la conversación. Y ahí sí Uruguay también tiene un rol muy importante como articulador, que lo supo ser en muchos momentos, y en esta lógica que ustedes planteaban, más de política de Estado, ¿no? Entonces hay un desafío ahí con el contexto global, pero también hay un desafío interno de Uruguay de retomar esa gimnasia que tenía y hacerla cada vez más fuerte en un contexto que lo va a desafiar aún más. Yo venías hablando y venía pensando, bueno, cómo el sistema internacional está en un proceso de crisis y transición, pero que también tenemos un fenómeno nuevo que se ha acrecentado, que es la concentración. Uh-huh. ¿Y cómo crees vos, primero porque creo que es fácil hacer un paralelismo entre un país chico como Uruguay y una persona individualmente en sociedad, ¿cómo crees que se pueden generar los espacios para democratizar, por un lado, el acceso a las redes sociales, uh-huh, que estás generando un problema social profundo, uh-huh, y a la vez la incorporación o la incidencia de grandes corporaciones que, bueno, con la excusa de la tecnología muchas veces llevan recursos? Por ejemplo, uh-huh, acá tenemos Proyecto Neptuno, el, uh-huh, Data Center de Google, tenemos varios casos así, bueno, los glaciares en Argentina, ni hablar. En un punto de vista internacional, ¿hasta dónde en esto de articular puede llegar un país con sus vecinos? Y en el punto de vista nacional, ¿cómo puede hacer un ciudadano para defender si se da cuenta que estas cosas están pasando, digamos? Bueno, mira, justo hoy estuvimos... Para aclarar, tenemos 5 minutos. 5 minutos. Entonces, bueno, les quería contar que venía de hoy en la tarde participar de un espacio donde se está generando el 6º plan de gobierno abierto en nuestro país. Entonces, bueno, con distintos actores sobre la mesa, sociedad civil, Estado. Bueno, me parece que uno de los puntos clave es tener acceso a la información, ¿no? Primero, hay algo ahí con el sesgo de las plataformas también, que me parece muy importante. Hay debates sobre la regulación de las plataformas y estos sesgos, ¿no? de acceso a los contenidos, que me parece que es clave, porque ahí es como una caja que, ¿no? Es una caja de resonancia bastante horrible, que no sabemos bien qué está pasando y que también condiciona, bueno, nuestra capacidad de entendimiento sobre lo que está pasando. Uruguay tiene normativa respecto al acceso a la información pública, que es una norma interesante, de avanzada en su momento, que requiere algunas modificaciones que son importantes, pero no todo lo vamos a solucionar cambiando la norma. Hay cosas que tienen que ver con la cultura institucional y con la cultura de la transparencia, y eso se trabaja todos los días, se trabaja cumpliendo la norma, pero se trabaja también generando capacidad. Claro. Y brindándole a la población la información necesaria. Mencionabas algunos de los proyectos, nosotros justamente venimos mirando también los proyectos con impacto ambiental y social, y ahí lo que vemos es la fragmentación brutal que hay de la información. Nosotros tenemos nuestra campaña sobre justicia ambiental, tiene foco específico en el acceso al agua y la calidad del agua, y vemos cómo todo el modelo productivo termina teniendo un impacto en la calidad de las aguas. Y justamente estábamos haciendo un mapeo de los proyectos que tienen impacto ambiental en Uruguay y vamos viendo cómo se superponen en el territorio.
Y estamos haciendo un ejercicio no solamente reflexivo, sino visual también, de comprensión, que próximamente vamos a tenerlo en una campaña, y que esperamos que eso sea también como un granito de arena, una contribución a poder ver el mapa grande. Porque otro de los riesgos también en relación con la participación y las redes sociales, que tienen un potencial enorme de conexión, también tienen ese otro riesgo, ese otro costado de dejarnos conversando entre convencidos, claro, entre los mismos. Y ahí creo que es importante mirar toda la película, ¿no? Y con los asuntos que tienen que ver con impacto ambiental. Ahí el rol de la ciudadanía, de la población, es clave, ¿no? Pero para eso es necesario que haya personas que estén informadas. El acceso a la información allí es clave. No es posible garantizar una participación tal y como está previsto, tal y como Uruguay se comprometió a establecer, a cumplir en acuerdos internacionales, ¿no? Tenemos el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, que es muy importante, que se compromete justamente a que los estados brinden información sobre asuntos que tienen impacto ambiental. Se comprometió también a aquellos asuntos que tengan este tipo de impacto, la población pueda participar y pueda tener voz sobre esto, y también a la protección de las personas que defienden el ambiente. Así que, la estructura de posibilidades también está dada por el marco internacional. Me parece que hay que, sumergirse, ¿no? Claro. Aprovecharla, pero las condiciones están dadas solo si tenemos información, y eso hay una responsabilidad clarísima de los estados de brindarla, y en la articulación internacional también, porque acá estamos hablando de corporaciones, donde la capacidad de los estados de regular injerencia, si no es con una conexión más internacional, es muy difícil que va a ser la trazabilidad. Si no hay integración estatal, no vas a poder nunca contra las transnacionales. Exactamente. Lucía, nos quedamos sin tiempo. La verdad es que entre la cantidad de recomendaciones, que son buenos objetivos para el Estado uruguayo y para los estados en general, creo que nos podríamos pasar una hora más charlando, porque tenemos un montón de preguntas. Sí, sacamos el mapa y hacemos un ping-pong. Volveré con el mapa de proyectos con impacto ambiental en Uruguay cuando lancemos la campaña. Sí. Un placer recibir Amnistía Internacional. Este es un proyecto que está empezando, pero ya hablamos hoy antes que siempre que quieran y puedan venir para hacer foco en alguno de los lugares que están trabajando, nos encantaría. A Nacho, a Lucía y a los que nos están mirando, y al BAC, muchísimas gracias por este programa, por vernos una vez más. No se olviden de seguirnos en Desembarco, de ponerle like a Desorden Internacional, a Desembarco, a suscribirse en el QR y a leer el informe de Amnistía Internacional, a seguirlos en las redes. Es muy importante el trabajo que hacen hace Uruguay, 40 años en nuestro país, que se cumple este año. Ahí Lucía muestra el informe sobre Uruguay. Hay mucho para trabajar y son buenas recomendaciones de verdad como política de Estado. Que alguien las escuche. Que alguien las escuche. Para eso las hacemos. Así que para eso las hacen y para eso les damos el espacio. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches. Hasta el martes. Nos vemos el martes que viene.